¿Alguna vez sentiste que tu vida tiene un propósito más profundo que el que refleja tu realidad de todos los días? Que la naturaleza te llama no solo para el disfrute y la recreación, sino como invitándote a conectar con algo más trascendente. Hoy, en el primer episodio de Transformar Vidas en Contacto con la Naturaleza, quisiera invitarte a explorar estas preguntas y sus posibles respuestas y sentidos. Te contaré cómo fue el extraordinario viaje de transformación personal que recorrí desde que resonaron por primera vez en mi mente hasta el día de hoy. Hablaremos de cómo se entrelaza la propia historia de vida con este tipo de inquietudes e interrogantes. Analizaremos el tremendo impacto que puede tener para tu futuro reflexionar acerca de estos temas y por qué es tan importante que lo hagas si lo que buscas es una vida inspirada en un propósito poderoso que te impulse hacia logros extraordinarios. ¿Te animás a embarcarte en una aventura que podría cambiar tu manera de ver el mundo y tu lugar dentro de él? Entonces, te invito a iniciar juntos la travesía. Hola, soy Walter Lema y te doy la bienvenida a Transformar Vidas en la Naturaleza. ¿Sentís el llamado a una vida de mayor contacto con la naturaleza? ¿Te apasiona el desarrollo personal y la idea de ayudar a otras personas a ser más felices y productivas? Entonces, este canal es para vos. Aquí encontrarás consejos, recursos y herramientas para hacer de tu pasión una profesión exitosa. No importa si ya tenés experiencia en el trabajo grupal o en las actividades outdoor, o si estás comenzando desde cero. Seguime para que pueda ayudarte a concretar el sueño de vivir en tu entorno natural favorito y a diseñar tu futuro desde un propósito poderoso que te inspire y te permita crecer día a día. Mi conexión con la naturaleza viene desde muy chico y gracias a mi padre. Él era un apasionado de la pesca, y cuando digo apasionado creo que me quedo corto. Era de esas personas que aparecía en la playa de repente con un dispositivo nuevo que había inventado para llevar la línea con la carnada cada vez más lejos de la costa. Esos dispositivos viajaban por el aire, con estructuras basadas en barriletes o cometas, o eran acuáticos y se desplazaban con la ayuda de globos o incluso lanchas de modelismo a control remoto. Desde que tengo uso de razón, papá nos llevaba a mi hermano y a mí a pescar al mar y a las lagunas más próximas de Buenos Aires. A medida que fui creciendo, y sobre todo en la etapa de la adolescencia, esta costumbre comenzó a tener un sentido especial para mí, por algún motivo que aún no logro comprender por completo. Mi padre nunca, con mi padre nunca logramos tener una buena comunicación. La verdad es que hablábamos poco y nos veíamos poco. En ese tiempo él había sido promovido en su empresa y pasaba varias semanas al mes fuera del país. Así que la pesca era nuestro espacio de encuentro y de conexión. Quizás nuestro único espacio de encuentro y de conexión. Hoy puedo entender desde dónde viene esta pasión que siento por estar en ambientes naturales. No es solamente el entorno, sino creo que también es su significado. En las experiencias con papá aprendí que la naturaleza tiene el poder de conectar a las personas, que se puede dialogar incluso en el silencio, que el frío que se te mete en el cuerpo al salir a la intemperie bien temprano a la mañana puede calentarte el corazón durante el resto del día y de la semana. A pesar de que con papá estábamos a varios metros de separación en la costa y en la vida también, mientras teníamos los pies en el agua o en la arena húmeda, el mar nos hacía sentir unidos, acompañados, incluso en esa soledad de cada puesto de pesca. En las salidas de pesca con él aprendí, además, la importancia de la espera, que lo importante no es cuánto se pescó, sino el compartir el proceso. Y que mientras no bajes los brazos y sostengas la caña con fuerza, siempre habrá esperanza.
que hoy me apasione tanto crear y facilitar experiencias transformadoras con actividades outdoors y de aventura, no me parece que sea producto de la casualidad. Si te pasa de sentir una conexión fuerte con la naturaleza, se me ocurre que sería interesante que te preguntes, ¿de dónde viene ese llamado? Es muy probable que encuentres algunas pistas en tu propia biografía. Te lo dejo como una tarea para la reflexión, ¿no? Después. Mi relación cercana con el mundo natural se gestó desde mi niñez, como te venía contando, pero se desarrolló más intensamente en mi juventud. Ya de más grande, allá quizás por mis veintes, ¿no? Papá me propuso un día ir a pescar a la Patagonia. Era como pasar a jugar, no sé, como en las grandes ligas, en cuanto a experiencias de pesca se refiere. Uno de mis grandes amigos de aquellos tiempos y que conocía la Patagonia desde chico, cuando le conté por primera vez que me iría al sur a pescar, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, vos cuando conozcas el sur no volvés más. Cuánta razón tenía, ¿no? El impacto de ir navegando por el gigantesco lago Nahuel Huapi, no sé si conoces la zona, pero es un lago inmenso, con la cordillera nevada de fondo, haciendo lo que me apasionaba y bueno, con papá al lado mío, bueno, fue increíble, fue tremendo, ¿no? La Patagonia suele tener ese efecto, que es un efecto como muy particular en quien la visita por primera vez. Es una mezcla como de asombro, fascinación, admiración, de paz, de unidad. No sé, al día de hoy, mira que hace ya más de 20 años que vivo acá, y me cuesta ponerle palabras, porque se trata de sensaciones que calan hasta lo profundo del alma, te diría. Ir a pescar al sur se convirtió en una linda costumbre por varios años. Pero te voy a contar una anécdota que realmente, y, bueno, por lo menos para mí fue impactante. Recuerdo como si fuera ayer. El último viaje, era el último viaje que en realidad hicimos con mi padre. Era de mediodía y habíamos emprendido el regreso a puerto, bien despacio, ¿no? A una velocidad mínima, porque teníamos que tomar el vuelo a la tarde. El cielo estaba con ese azul intenso que, bueno, la verdad nunca yo había visto, es difícil de verlo en la ciudad. No había ninguna nube, el lago estaba planchado, parecía de aceite, porque, claro, no había ni una brisa en el aire. El silencio era como abrumador. Solo lo interrumpía, bueno, el sonido del motor, pero como íbamos regulando y digamos, casi que te diría que pasaba desapercibido. En un determinado momento papá estaba en el cockpit del barco con el guía, adelante, y yo me había quedado en la popa, la parte de atrás, sentado en una reposera, mirando hacia el oeste, contemplando la imponente cordillera de los Andes. Y fue entonces cuando me sorprendió una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Veníamos cruzando el lago y nos encontramos ya en la mitad de esa inmensidad de agua de hielo. Mientras miraba a los remolinos en la estela que dejaba el barco al avanzar, sentí de repente como si se detuviera el tiempo. Todo a mi alrededor se había puesto como en pausa. Incluso la percepción del espacio era diferente. La sensación era como que ya no había barco, no había ruido, no sentía mi cuerpo ni tenía ningún tipo de pensamientos. Solo estaba yo con las montañas, en conexión, en comunión plena. Ahí en ese instante, que no podría decirte cuánto duró, me sobrevino la mayor certeza de mi vida. La certeza era de que yo pertenecía a ese lugar.
Mi vida estaba allí, mi futuro estaba allí. A partir de ese momento nada fue igual. Todo es como que todo se dio vuelta. Al volver a Buenos Aires sentía que me iba de casa como de vacaciones a la ciudad. La Patagonia no era ese lugar lejano que quería visitar. Ya era mi lugar en el mundo. Hoy me atrevería a decirte que esa experiencia en el lago fue quizás mi contacto más directo con la espiritualidad. En esos momentos no entendí nada en realidad, ¿no? No entendía qué me estaba pasando. Hoy te lo puedo contar y hasta le puedo poner significados y palabras que obviamente en aquel entonces no los tenía disponibles, ¿no? No sé si te ha pasado algo parecido en algún lugar natural que hayas visitado. ¿Te sentiste como si te fundieras con el escenario a tu alrededor y, y en esa experiencia de paz infinita? Si algo de esto resuena en vos, bueno, andá anotando, porque nada es casualidad. De todas maneras, si no te pasó todavía, te diría que pronto te va a pasar. Y más si seguís escuchando mis podcasts. Bueno, ahora bien, la verdad me llevó varios años responder el llamado de las montañas. Es que no tuve la suerte de tener a alguien cercano que comprendiera lo que me estaba pasando. Como yo te decía, yo no entendí en ese momento lo que me estaba pasando, simplemente lo experimenté. Pero era tan fuerte lo que me había generado esa experiencia, tan maravillosa por un lado, pero tan incómoda por el otro, incómoda por todo lo que me proponía a partir de ahí, ¿no? Que bueno, lo que hice sin darme cuenta fue bloquear, ¿no? Bloquear, anular, negar todo recuerdo, todo pensamiento que me llevara de vuelta a a ese momento. De hecho, nunca más volvimos con mi papá a pescar al sur. Hoy lo puedo entender. En ese momento te diría, bueno, no se dio, pero no es que no se dio, ¿no? Yo no quería volver. Y así pasaron años, hasta que a finales de los 90 caí en una crisis personal terminal. Laboralmente me iba espectacular. Tenía una empresa propia, facturaba millones, tenía una vida muy cómoda, tenía mi crucero disponible de 40 pies para ir a pescar los fines de semana. O sea, por fuera todo, por dentro un vacío existencial casi sin límites. Bueno, fueron momentos de mucha terapia, porque tenía crisis en todos los frentes que te puedas imaginar. El personal, el familiar, el de pareja, hasta que en el año 2000, creo que fue, me di cuenta que, bueno, había solo un camino posible, y era responder el llamado de las montañas. Ya no podía seguir haciéndome el distraído, que no se puede tapar el sol con las manos. Por eso te digo, créeme, si te resuena algo de lo que te estoy contando y reconoces que muchas veces como que te sorprendés mirando para el otro lado de lo que te dice tu voz interior, porque claro, es más cómodo mirar para otro lado. Lo único que estás haciendo, si fuera así, es sumar intereses a la cuenta que vas a tener que pagar más adelante. Después voy a volver en relación a esto, pero lo dejo ahí como una nota, digamos, ¿no? Para que también registres. Mira, cuando entendí más o menos lo anterior, básicamente es esto de ser honesto con uno mismo, y bueno, me lancé a la aventura en todos sus términos, porque me fui sin trabajo, o mejor dicho, llegué a Patagonia sin trabajo, sin tener dónde vivir, sin conocer a nadie, y bueno, sin garantías respecto del resultado, ¿no? A cómo me iba a ir. Me mudé a una pequeña aldea de montaña, en ese momento tenía, no sé si llegaba a los 20.000 habitantes,
Si me decís, Walter, ¿me recomendarías hacer lo mismo porque me pasa algo parecido a lo que te pasa a vos? Y la respuesta hoy sería, y depende. En ciertos casos puede que sí, y en ciertos casos creo que hay otras opciones. Pero bueno, como buen ariano que soy, yo me muevo más por impulsos y así, así fue como me salió, ¿no? Y me pasó de todo después. Quizás hayas escuchado mis historias en la Patagonia, en algún video por ahí, y si no, bueno, no te preocupes que en algún momento, en algún podcast seguro van a aparecer. Pero lo que quisiera contarte hoy es de que desde que llegué a casa, mi vida realmente cambió por completo. En el contacto con las montañas, los ríos, los bosques y sobre todo en las experiencias de vida que fui teniendo en el lugar, fui sacándome de encima todo lo que otros habían depositado en mí y que yo también acepté en adoptar. Todos esos como ropajes, ¿no? Todos esos trajes que poco tenían que ver con mi esencia, con mi estilo, con mi ser. Como me gusta decir muchas veces, lo que me fue pasando en el proceso es que me fui convirtiendo en mí mismo, en mi versión más genuina y más auténtica. En la naturaleza encontré, bueno, un espacio para la reflexión, porque es muy fácil como tener esos momentos, para la inspiración, para el aprendizaje y, bueno, para la transformación. Las actividades de aventura, como el montañismo, el rafting, el esquí, el kayaking, algunas de ellas, o la mayoría, te diría, eran desconocidas para mí hasta el momento en el que llegué, se fueron convirtiendo como en vías de comunicación con lo que hoy percibo como el espíritu de la montaña. Y desde allí, en vías de comunicación con la profundidad de mi alma. No es que me quiera poner demasiado místico, o sí, tal vez, pero mucho de lo que te estoy contando y lo que te quiero contar en el podcast de hoy y de lo que normalmente comento, más allá de los temas vinculados a la profesión, tienen que ver con la espiritualidad. No entendida desde la religión, sino entendida desde la conexión con lo trascendente, ¿no? Así que bueno, vas a encontrar mucho de este lenguaje si me escuchás. Las experiencias que fui viviendo, tanto en lo personal como en lo familiar, de hecho mis dos hijos nacieron en la Patagonia, las experiencias también obviamente de tipo laboral, no solo me llevaron como a ese estado de máxima satisfacción y de disfrute, porque obviamente estaba en el lugar que quería estar, haciendo las actividades que me apasionaban, conectando de a poco conmigo mismo, entendiéndome cada día más, queriéndome cada día más, aceptándome cada día más, sino además generaron en mí el despertar de una conciencia que si bien estaba ahí desde siempre, se encontraba bien dormida y sepultada, ¿no? Como en esas capas de rutinas que nos metemos y de roles y de estereotipados y de mandatos, ¿no? Y bueno, lo que hacía casi imposible de que esa conciencia apareciera, ¿no? Las montañas me ayudaron a convertirme en mí mismo a partir del despertar de esa conciencia. Es que al soltar los personajes que había creado a lo largo de los años, para poder pertenecer y para poder ser aceptados, lo que iba apareciendo era mi esencia, básicamente, ¿no? Ese proceso brutal de sinceridad y de autenticidad, que no te voy a mentir, por momentos dolía hasta los huesos, porque, bueno, sacarte cosas, este tipo de estructuras que están como arraigadas desde tantos años, no es fácil de hacer.
Pero encontré tal vez al hacerlo la piedra filosofal de toda mi existencia. Encontré mi propósito y mi misión en la vida. En otro podcast quizás te voy a hablar en relación a la diferencia entre un concepto y el otro, por lo menos desde como yo lo percibo, ¿no? Porque en esto hay, bueno, hay mucha tela para cortar, dando vueltas. Pero básicamente encontré la respuesta a la pregunta de ¿para qué vivo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Qué es eso valioso que tengo para aportar? Las montañas me llamaban precisamente porque eso que tengo para aportar tiene que ver con las montañas, ¿no? Es en este lugar en el cual esa misión se puede desarrollar plenamente. Y bueno, así fue como, bueno, no voy a entrar ahora en toda mi carrera profesional, pero te cuento. Mi primer programa rentado de outdoor training fue llevar al volcán Lanín, que es, para los que no conocen, la montaña más alta de la Patagonia, a un grupo de padres que deseaban conectar con sus hijos adolescentes. ¿Te sorprende? No, ¿no es cierto? Bueno, acá todo esto que te estoy contando y las relaciones que estoy haciendo son como conocimientos que me aparecieron obviamente después, ¿no? Yo en ese momento ni me di cuenta de que esto tenía que ver con mi historia personal, de mi relación con mi papá. Simplemente es lo que pintó y salió, pero bueno, nada, como dije antes, es producto de la casualidad. Más allá de lo precario de ese trabajo, al estar haciendo mis primeras prácticas en la especialidad, lo que pude corroborar en ese momento es que la sensación era de que era eso, exactamente eso. Ese era el lugar que yo tenía que estar y la tarea que tenía que desarrollar. Para eso vine al mundo. Ahí estaba mi contribución, ¿no? Básicamente, y probablemente mi legado en esto de transformar vidas en contacto con la naturaleza. Esto no solamente incluye mi trabajo, tiene mucho que ver con mi familia, con los lugares de encuentro con mis hijos, con mis amigos, o sea, siempre estoy como en esa misión, ¿no? Está activa esa misión. Siempre que puedo, ¿no? A ver, trato de generar esas experiencias en la naturaleza y, y una vez que estamos dentro, como crear ciertas condiciones para que esa experiencia nos haga salir diferente, salir distinto, que nos dejen enseñanzas y en menor o mayor medida cierto nivel de transformación. Es increíble, pero más allá de que ya pasaron como 20 años de ese momento que te contaba, del Lanín, al contarte la experiencia de nuevo me emociona otra vez y se me pone la piel de gallina, ¿no? Piel de pollo, como le dicen también, o de pollo para algunos en otras latitudes. Así se vive el conectar con una misión de vida. O sea, es- esa es la forma en la que vibra, ¿no? Bueno, quizás te preguntes, bueno, ¿por qué te conté todo esto? Y más aún, ¿por qué abrí este podcast? Bueno, en primer lugar, hace mucho que lo quería hacer. Siento como que es parte de mi misión el poder estar más cerca, ¿no? Y este es un lindo canal, es una linda forma de poder acercarme a vos y a la gente que le interesa lo que tengo para decir, básicamente. Pero fundamentalmente lo abrí porque si sentís el llamado de la naturaleza y además tenés esa vocación de servicio, de ayudar a otras personas en sus vidas, de verdad que sé que puedo ayudarte. Quisiera que tengas lo que yo no tuve y hubiera querido tener. Por ejemplo, alguien que conozca el camino, que sepa
lo que yo en ese momento estaba viviendo, alguien que me comprenda, que me acompañe y que me ayude a llegar a tiempo a mi cita con el destino. Es mi intención ayudarte a que cumplas con ese compromiso en el menor tiempo posible y sin sufrimiento innecesario. Haciendo cuentas, yo creo que desperdicié como una década en distracciones. Y después tuve que pagar un alto costo por toda esa demora. Como te decía antes, hay intereses que van corriendo, ¿no? Aún hoy lo sigo pagando porque tengo 56 años y las matemáticas me dicen que tendría que tener, no sé, 10 años menos para poder hacer todo lo que quiero hacer de cara al futuro. Por eso si tu voz interior te dice que es por ahí, yo creo que no te va a quedar otra que responderle. Podés dar 1000 vueltas, postergar una y otra vez tus sueños, decir, no, bueno, más adelante, no es el momento, ¿no? Hay miles de excusas también, ¿m? Con total validez, que pueden ahí sostener la procrastinación constante, pero tarde o temprano vas a tener que tomar la pastilla roja como hizo Neo en la película Matrix. Porque si no lo haces, de verdad creo que nunca vas a ser feliz. Ese es el costo, ni más ni menos. Mira, en base a mi propia experiencia de vida y de formación de profesionales en el campo del outdoor training por más de una década, sé que vas a necesitar por lo menos dos cosas importantes para concretar tus sueños. La primera es aprender, es capacitarte en esta especialidad, si te querés dedicar a esto, al máximo nivel de responsabilidad y de eficacia que puedas. Porque se trata de una tarea realmente compleja y con un alcance enorme. Hacer las cosas a medias o hacerlas mal no aplica, no debería aplicar, no debería ser una opción. Porque del otro lado hay personas que sufren y que necesitan que hagas tu mejor esfuerzo para ayudarlas. Pero bueno, no te preocupes, porque si este es tu verdadero camino, te va a resultar muy fácil, porque te va a impulsar la pasión y el propósito. La segunda cosa importante que vas a necesitar es el apoyo de alguien que haya recorrido el mismo camino y que pueda aportarte referencias que te sirvan para el desarrollo estratégico y el desarrollo económico de tu proyecto. Bueno, para ambas cosas, para ambos objetivos, vas a encontrar de utilidad este podcast. Aprovecho para contarte que tengo otro podcast complementario que puede ayudarte un montón también y se llama Reinvención Personal, la aventura de convertirse en uno mismo. Búscalo con ese nombre en Spotify. En este podcast vamos a explorar diferentes aspectos del desarrollo de un proyecto profesional basado en el aprendizaje experiencial y la terapia a través de actividades outdoors y de aventura. Básicamente abordaremos dos temáticas fundamentales. Una es la metodología y la otra es la estrategia. Un poco lo que te mencionaba anteriormente. Cuando hablamos de metodología, lo que voy a hacer es intentar transmitirte algunos conocimientos que difícilmente encuentres en internet o en formaciones tradicionales. Este tipo de conocimientos pueden marcar una verdadera diferencia al momento de pararte en el rol facilitador o facilitadora en aprendizaje experiencial y outdoor training. Conocimientos que te ayuden a poner en valor tus mayores talentos y capacidades, básicamente. Cuando hablemos de estrategia, intentaré ayudarte en todos los aspectos que podrían incidir en el desarrollo de tu proyecto profesional y de vida. Desde cómo sentar bases sólidas para el despegue de tu emprendimiento, hasta cómo hacerlo escalar una vez que entre en régimen. Nuevamente, vuelvo a recomendarte seguir mi otro canal de podcast con el nombre de Reinvención Personal, la aventura de convertirse en uno mismo, que te va a hacer de gran apuntalamiento, un apuntalamiento te diría casi imprescindible para trabajar los temas de estrategia. ¿Qué te parece la idea? Hasta acá, de lo que te cuento.
Bueno, me gustaría mucho que me escribas por email a hola@walterlema.com contándome qué te parece la propuesta y si tenés algún tema específico que te gustaría que conversemos o que exploremos en los próximos episodios. Por si querés saber más de mí, te dejo en la descripción del episodio el enlace a mis redes. Ahí vas a encontrar mucho contenido de valor para apuntalar tu proceso. Y bueno, te invito a seguirme en la red que te resulte más amigable. Y bien, llegamos al final de este primer episodio. ¿Qué decirte? Estoy súper entusiasmado con la idea de estar más cerca tuyo, de poder tener como otro nivel de cercanía, de proximidad, mientras recorres el camino de tus sueños. Deseo de corazón poder ayudarte a conectar con ese propósito que habita en lo profundo de tu alma y que late fuerte, fuerte en tu corazón. Lo creas o no, hay mucha gente que necesita que conectes y que desde esa conexión expreses una misión que estoy seguro que nadie mejor que vos puede desarrollar en este tiempo y en este mundo que hoy nos toca vivir. Sé que tu vida tiene un sentido trascendente y que te espera un futuro con oportunidades que hoy quizás no puedas llegar a vislumbrar en su verdadera o en su total dimensión. ¿Qué me hubiera imaginado yo en aquel momento cuando iba de pesca con papá, que mi vida iba a terminar en este lugar en el que me encuentro hoy, ¿no? Hablándote en este podcast? Es increíble, digamos, a dónde nos lleva la vida si uno decide vivirla desde lo que dicta la voz interior y no desde lo que dicta las voces en el afuera. Creo que ahí está la clave. Mi historia es una prueba irrefutable de todo esto. Sé que viniste a este mundo para mucho más de lo que demuestra la realidad que hoy estás viviendo. No tengo ninguna duda de eso porque lo he vivido y lo he visto en otros cuando los acompaño en este tipo de procesos. Así que bueno, aquí estaré para recordártelo permanentemente, de que tu vida tiene un sentido trascendente y ayudarte a avanzar si decidís dar el paso. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este episodio. Si te gustó, te invito a que lo compartas. Y si querés escribirme con preguntas o contándome qué temas te gustaría que abordemos en los podcasts, me encantará leerte. Te dejo mi dirección de correo en la descripción. Nos reencontramos en la próxima senda. Te mando un gran abrazo.